día viernes y como les adelantábamos, hoy vamos a conversar sobre temas relacionados a seguridad con el director general de la Policía Nacional Civil. Hay aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, se encuentra en territorio salvadoreño. Ayer estuvo reunido con representantes de las fiscalías de Triángulo Norte. El doctor Raúl Melara, fiscal general de la República, estuvo en esta reunión. Hay declaraciones que él ha dado y que tienen que ver con el tema seguridad, como por ejemplo el combate a las pandillas. Hay otros temas también que están en las agendas en estos días, como por ejemplo la seguridad durante el acto de traspaso de mando presidencial que va a tener lugar el próximo 1 de junio ahí en el Centro Histórico. Pero pongamos otros elementos en contexto de la entrevista de hoy y luego saludamos a nuestro invitado. Nos encontramos exactamente a 2 semanas del traspaso de mando, cuyo evento principal tendrá lugar en la Plaza Cívica Capitán General Gerardo Barrios. El 1 de junio, el Centro Histórico de San Salvador será custodiado por al menos 1000 policías que estarán encargados de brindar seguridad en la zona. Recientemente, el director de la Policía Nacional Civil explicó que los agentes tendrán bajo su responsabilidad la seguridad de las delegaciones de los países invitados, así como de los contornos de la Plaza Barrios y zonas aledañas. Este dispositivo estará a cargo del Estado Mayor Presidencial y se espera que la próxima semana las autoridades se reúnan para afinar los detalles del dispositivo de seguridad a implementarse. Es importante mencionar que el presidente electo Nayib Bukele anunció que una de sus primeras acciones será enviar una propuesta integral a la Asamblea Legislativa para realizar acciones concretas encaminadas a enfrentar la ola de violencia en el país. Y es que los últimos días de abril y los primeros de mayo se vieron empañados por un incremento en la ola de homicidios y los ataques a elementos de la corporación policial. Sin embargo, para las autoridades, esto se debió a una clara intención de estos grupos criminales de generar condiciones para que el nuevo gobierno acepte negociar o dialogar con ellos. A 15 días de la juramentación del presidente electo, aún se desconoce quiénes integrarán su gabinete de seguridad. Esta mañana conversaremos con las autoridades de la Policía Nacional Civil para conocer su opinión respecto a estos temas. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y este viernes le damos los buenos días al comisionado Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil. Comisionado, un gusto que nos acompañe y como siempre un placer recibirlo en este espacio. Muy buenos días, Manuel, es un gusto estar aquí de nuevo contigo. Decíamos que el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, se encuentra en territorio salvadoreño y él daba declaraciones ayer. Él señalaba que no hay peligro de que se pierda la cooperación de Estados Unidos en materia de lucha contra las pandillas. Sobre todo, decía él, para la cooperación de Estados Unidos con los países del Triángulo Norte. ¿Cómo toman ustedes esta declaración, director, considerando de que la cooperación y el interés de Estados Unidos sobre la seguridad en el Triángulo Norte pues ha sido pues un tema vigente en los últimos años? Sí, bueno, las declaraciones de él en esa dirección refuerzan lo que nosotros ya habíamos estado planteando y que no surge de una planteamiento unilateral nuestro, del gobierno, de la policía o del ministerio, sino que por razones del trabajo nos corresponde estar en constante comunicación con todas las agencias de cumplimiento de la ley que tienen sede o tienen delegaciones acá en El Salvador. Y justamente el planteamiento ha venido siendo eso. A mí me alegra mucho que el fiscal general de los Estados Unidos pueda reiterar esto. Es decir, se ha hablado mucho sobre si Estados Unidos continúa cooperando con El Salvador o no. Es un tema que se ha discutido. De hecho, en una ocasión lo estuvimos analizando aquí contigo, pero nunca ha estado en cuestión la cooperación en materia de seguridad. Porque lejos de que ésta sea cortada o reducida, hemos tenido nuevas iniciativas que van en esa dirección, ¿no? En primer lugar, yo creo que debemos de partir de un hecho bastante importante y es la situación que nosotros vivimos en cuanto a violencia y delincuencia aquí, generada principalmente por las pandillas. Los Estados Unidos también enfrentan un problema considerable que ellos consideran muy importante en materia de seguridad y que tiene que ver justamente con la actividad criminal principalmente de la MS en varias zonas o varios estados de los Estados Unidos. Nosotros hemos venido realizando
acciones que deriven en resultados conjuntos. De hecho, yo quiero decir, Manuel, que la Policía Nacional Civil en su estructura orgánica contempla unidades que trabajan de forma conjunta, por ejemplo el Centro Antipandillas Transnacional o la Unidad de Delitos Transnacionales, un grupo especial también que trabaja a nivel del problema de las migraciones, etcétera, que nos hace desarrollar operaciones coordinadas con ellos. En varias ocasiones, múltiples ocasiones, hemos tenido incluso operaciones que hemos articulado desde Estados Unidos hasta El Salvador, ya sea entre los dos países o con los países intermedios como Guatemala y México, en los cuales hemos tenido muy buenos resultados y que en la misma operación hemos estado capturando a personas aquí, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, producto del resultado de estas investigaciones. De hecho, digamos, previo a la visita del señor Barr a territorios salvadoreños, estaba desarrollando la operación Escudo, que también se decía que era una operación regional que estaban, digamos, desarrollando las policías y las fiscalías. Se hablaba de más de 200 órdenes de captura. ¿Tiene usted los datos, director, de cómo terminó este proceso o, digamos, o el contexto en el que se da esta operación Escudo? Sí, efectivamente, esta operación es similar a otras que hemos desarrollado y que van en varias direcciones. Una tiene que ver con la parte migratoria, y cuando hablo de la parte migratoria me refiero a operativizar órdenes de captura que deriven en la detención de coyotes, por ejemplo, de personas que se dedican a la trata y al tráfico de personas hacia los Estados Unidos, incluso no solo hacia Estados Unidos, sino hacia Guatemala y hacia México también. Hemos desarrollado operaciones transnacionales antipandillas, que al mismo tiempo que hemos operado en cualquier punto de El Salvador, hemos estado operando en zonas como Nueva Jersey, Los Ángeles, Virginia y otras ciudades en los Estados Unidos o estados. Y esto ha llevado o ha conllevado a muy buenos resultados. De hecho, quiero comentarte, Manuel, que a nivel del Centro Antipandillas Transnacional, que se convirtió en un ejemplo o modelo para la región, este fue replicado en Guatemala y en Honduras, y hoy El Salvador es la sede o repositorio de la base de datos que a nivel del Triángulo Norte manejamos, de forma tal que en la actualidad, ¿verdad?, las policías de Guatemala, Honduras y El Salvador podemos consultar en línea, podemos consultar en tiempo real los registros de pandilleros que operan o que tienen orden de captura en Guatemala, Honduras, y también así nosotros ofrecemos la misma información, y ya hemos tenido resultados de captura en los 3 países producto de estos niveles de intercambio. Lo que quiero decir al final es que, tal como lo ha expresado, todo esto sirve para reiterar o fortalecer el planteamiento del fiscal general en torno a que los mecanismos de cooperación en materia de seguridad y de combate al crimen realmente, lejos de disminuir, incluso han tomado nuevas iniciativas en estos últimos meses y los últimos años. De hecho, director, para ese día usted tiene en su agenda parte del día reuniones con William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos. Sabemos que va a ir al castillo de la Policía Nacional Civil y que tiene diferentes actividades, y de hecho tiene encuentros con ustedes. Digamos, ¿cuáles son los planteamientos que ustedes llevan para el fiscal o qué esperan escuchar de William Barr? En este caso, digamos que él representa a la administración Trump y también representa, pues, a las autoridades de Estados Unidos. Fíjate que no es la primera vez que un fiscal general de los Estados Unidos visita nuestras oficinas en el castillo. De hecho, el ex fiscal general Sessions también estuvo ahí, y en esta ocasión vamos a tener también una reunión con él donde abordaremos precisamente cuáles son los puntos más importantes de cooperación y en los cuales nosotros tenemos interés de continuar cooperando, y en los cuales también ellos tienen el interés de continuar operando. Porque te quiero decir, Manuel, que en esto de la investigación criminal
debemos de tener claro que no es solo una cooperación desde los Estados Unidos hacia El Salvador, sino que también nosotros tenemos mecanismos de cooperación, solo que la cooperación nuestra no es de carácter financiero, no es de equipamiento, no es de aspectos que tienen que ver con bienes materiales, y los Estados Unidos sí contemplan esos mecanismos de cooperación con nosotros. Pero, por ejemplo, te quiero decir que en materia de investigación de redes de traficantes y tratantes de personas, en materia de narcotráfico, en materia de pandillas, nosotros hemos brindado mucha cooperación a los Estados Unidos, de forma tal que en algunas ocasiones hasta hemos tenido elementos nuestros de inteligencia brindando desde los Estados Unidos mismos información que ha facilitado operaciones que se han desarrollado allá. Es decir, es un mecanismo de cooperación en las cuales ambos países otorgamos y recibimos y nos beneficiamos en conjunto. Estos son los temas precisamente que vamos a abordar. Desde que nosotros decidimos empezar a facilitar a través de personal especialista nuestra cooperación para operaciones en los Estados Unidos, las diferentes agencias han quedado muy satisfechas, y lo que nosotros visualizamos hacia el futuro es que estos mecanismos de cooperación se continúen fortaleciendo, y eso seguramente lo vamos a hablar este día. De hecho, él en las declaraciones que daba reconocía de que se había desarticulado una banda de extorsionistas, decía que estaban afectando a gente que comercia en la tiendona. Él hablaba, decía de que era importante este paso que se había dado, que al final pues son pandilleros, señalaba, y pandilleros de la Mara 18, que decía que obtenían entre 600,000 a $1.000.000 pues al año por extorsionar a comerciantes, y él lo reconocía. Y sabemos que el tema de la extorsión ha sido pues una situación grave a la que les ha tocado pues a ustedes hacerle frente. ¿Cómo queda esto, director, el tema de las extorsiones, que siempre durante años se dijo que era un delito difícil de perseguir por la forma silenciosa en que se daba, y que mucha gente estaba renuente incluso a denunciar por temor a algún tipo de represalia de parte de las estructuras que les estaban extorsionando? ¿Cómo queda esto, digamos, hoy que la administración Sánchez Serén está concluyendo ya su periodo de trabajo? Bueno, mira, Manuel, para nosotros es bien interesante darle la óptica desde cómo los Estados Unidos está viendo este tema, porque fíjate tú que vemos en actores locales que siguen haciendo duras críticas a los resultados de seguridad y tratan de poner en un grado de relatividad el éxito de la disminución de los índices delictivos, pero por otro lado te encuentras con las declaraciones de la embajadora, de las declaraciones de los representantes de las agencias de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos, del fiscal general de los Estados Unidos y de otros actores de la comunidad internacional y sobre todo de Estados Unidos, donde hay un reconocimiento, y no tácito, sino directo, a los resultados que se han tenido. Difícilmente tendríamos los niveles de cooperación que hasta hoy tenemos si no tuviéramos los resultados y éxitos que se mencionan. A veces vemos en boca de la embajadora o del fiscal las palabras que actores locales no quieren decir. Es evidente, hay una disminución de la incidencia delictiva. La Policía Nacional Civil ha ganado una capacidad investigativa muy por encima de lo que teníamos antes. La disminución de la incidencia es bastante considerable. Lo que pasa es que en nuestro país obviamente hay aspectos que yo creo que son de carácter político y son comprensibles, que no permiten a algunos actores salir ante la prensa y decir, bueno, sí, reconocemos que hay una disminución, siempre hay un pero, y claro, siempre hay algo más que se debe hacer. Pero es interesante ver cómo el fiscal general de Estados Unidos o como la embajadora de los Estados Unidos sí ponen con claridad los éxitos que se han logrado. En materia de homicidios, pues ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Y continuamos teniendo una disminución. En materia de extorsiones, que tú es lo que planteas ahorita, hemos dado pasos importantes, y no por nada, Manuel, justamente hace 2 años iniciamos con apoyo de los Estados Unidos una campaña de denuncia a la extorsión, que
que llevara a reducir la cifra negra. La cifra negra es aquella que tiene que ver con el temor de la gente a interponer una denuncia. Porque el reto real en nuestro país no es la capacidad de investigar las extorsiones. Irónicamente, por llamarlo de una forma, la extorsión es uno de los delitos, sino el que más nivel de éxito tiene en los tribunales cuando los casos son judicializados. El reto más grande de la extorsión en nuestro país hoy por hoy es que las personas den el paso a la denuncia. Y es por eso que hace 2 años, justamente en cooperación con el gobierno de Estados Unidos, iniciamos una campaña de incentivación a la denuncia, de crear diversos mecanismos por los cuales a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía los ciudadanos se podían o se pueden acercar a interponer la denuncia o al menos a conocer cómo es que funcionamos en materia de extorsión, porque sobre esto de la extorsión todavía siguen existiendo muchos tabús sobre cómo esto supuestamente pone en riesgo la vida de las personas cuando se denuncia, lo cual no es así. Entonces nosotros desarrollamos esta campaña y lo que resultó después de 2 años de esta campaña fue un incremento de personas que se acercan a nosotros a interponer denuncias por extorsiones que quizás ya estaban sucediendo antes, pero que lo que pasa es que las personas no se animaban a hacerlo. Todavía en eso tenemos un gran reto. De ninguna manera yo quiero decir que es un problema solventado, pero sí vemos que aspectos de campañas bien manejadas, bien articuladas, sirven para incentivar a la denuncia de las personas. Y en estos 2 años hemos comprobado que eso es así y lo hemos hecho por la actitud de la Policía Nacional Civil, el profesionalismo de la policía y la decisión de la cooperación de los Estados Unidos a apoyarnos en estas áreas. Pero, ¿qué piensa usted cuando se dice que el tema de seguridad pública ha sido siempre la papa caliente que han tenido en sus manos las diferentes administraciones gubernamentales? Se dijo que esto ocurrió durante las administraciones del Partido Arena, que ha sido la papa caliente durante las administraciones del FMLN y que ahora pues va a caer en manos de la administración del presidente Nayib Bukele. ¿Consideran ustedes desde dentro del Gabinete de Seguridad que efectivamente es un problema serio que a tal grado de llegársele a considerar una papa caliente difícil de sostener el tema seguridad? Mira, Manuel, es que este tema da para hacer muchos análisis. El asunto creo es lo siguiente: nosotros en El Salvador vivimos una situación de violencia y delincuencia que es importante. Tenemos una incidencia delictiva que es considerable y que incluso está señalada como una de las más complicadas a nivel mundial. Eso es una realidad. Pero tú no puedes partir únicamente de en qué punto te encuentras, sino que tienes que analizar también, bueno, en el entendido de que todos estamos buscando soluciones. De parte de algunos actores, a veces yo creo que no es lo que buscan no es soluciones, sino ocupar el tema de seguridad como trampolín político para hacer lo que quieren hacer. Y bueno, ni modo, eso así es, pero la realidad es que tú no puedes medir los problemas de violencia y delincuencia del país únicamente desde la óptica de dónde estamos, ¿verdad? Sino que tienes que ver de dónde venimos, cuáles son las tendencias y qué has hecho para que esas tendencias puedan modificarse en beneficio de la ciudadanía. Es decir, que debes de estar permanentemente revisando qué no se ha hecho, qué se ha hecho mal, que nos falta ciertamente, pero esa es la mitad del análisis del problema. Lo otro es definir con claridad qué cosas sí han tenido un impacto positivo para continuar. Lógicamente en los actores políticos esto no es posible hacerlo porque no puede ser de un partido, por ejemplo, o de una tendencia política y estarle reconociendo a otro que ha logrado algo. Eso no se ve en nuestro país, pero
ya a la hora de analizar fríamente, a la hora de las reuniones, a la hora del análisis colectivo en el gabinete, en la Policía Nacional Civil, obviamente nosotros sí tenemos que analizar cuáles son aquellos pro y contra en materia de seguridad. Lo real y concreto es que del 2015 para acá hay una franca y clara disminución de todos los índices delictivos, todos. Entonces, ¿hace falta? Claro que hace falta. Por ejemplo, te lo planteo desde esta perspectiva. Cerramos el año 2015 con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cerramos el 2018 con 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y de continuar esta tendencia así, cerraremos el año 2019 con aproximadamente 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ok, tú puedes decir 45 homicidios por cada 100.000 habitantes y cierra así el 2019, es una cantidad considerable. Claro que lo es, claro que lo es. Si tienes países como Chile que tienen 3.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero si tú no reconoces qué hiciste para que de 103 baje a 45 o 50, que es lo que tenemos, o que lo que tuvimos en el 2018, pues también estás cometiendo un gran error, porque entonces estás partiendo de decir borrones y cuentas nuevas todos los meses o todos los años y estar teniendo una actitud o una acción estratégica errática en materia de seguridad, y eso es lo que no puede suceder. Hay cosas buenas que se han hecho y claro que el país sigue teniendo un reto grande en materia de seguridad. Y yo te digo, el asunto de la seguridad es de tantas causas que tú no tienes ni puedes tener, y el que venga aquí a ofrecerte varitas mágicas de solución al problema de la violencia y delincuencia está totalmente equivocado y te está vendiendo humo, porque en realidad es un problema tan complejo que requiere de múltiples acciones en materia de prevención y de investigación del delito que te lleven a continuar, a hacer sostenible la disminución. Mira, Manuel, si tú lo ves en números fríos y dices en 4 años aproximadamente has logrado bajar a la mitad de los homicidios que teníamos, algo se tuvo que hacer bien. Y debes de procurar retomar acciones que te lleven a no perder esa línea, porque como te dije al principio, no solo es importante dónde te encuentras, sino para dónde vas. Hoy por hoy la tendencia es a seguir disminuyendo el índice de homicidios y del resto de delitos. Y eso, creo yo, es muy bueno, ¿verdad? Es muy bueno. ¿Que hace falta mucho por hacer? Claro. Y va a faltar mucho por hacer los próximos años también. Director, digamos, siempre que hay una transición de un gobierno a otro, hay en determinados temas una ruptura en cuanto a que el trabajo que hace una administración y lo que continúa haciendo otra administración. ¿Temen ustedes de que en determinado momento, digamos, no se le dé continuidad a las políticas que ha implementado en materia de seguridad la administración Sánchez-Serén y esto lleve a un resquebrajamiento de lo que hasta ahora usted considera han sido los logros, eso de disminuir, por ejemplo, las tasas de homicidios, de pasar de un cierto número de asesinatos por cada 100.000 habitantes a llevarlo al nivel en el que está hoy? No, mira, yo no tengo ese temor, Manuel. Yo creo que eso no va a suceder. Es decir, no creo que se rompa con todo y que aquellas acciones que han sido bien encaminadas no continúen, ¿verdad? Yo no creo que eso... Para empezar, yo creo que no tenemos que tener una visión fatalista, porque ese es uno de los aspectos que no nos podemos permitir. A ver, y te lo digo en sentido práctico. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía hemos ganado la capacidad que no teníamos de investigar a las pandillas desde la óptica financiera y logística. Son investigaciones muy complejas, pero ya lo logramos. Es decir, no creo que nadie va a venir a revertir la capacidad de 2 instituciones ganadas en esa dirección, ¿verdad? Se ha ganado, por ejemplo, la capacidad táctica operativa de equipamiento y tecnología en la Policía Nacional. Eso no se va a revertir, no tendría ningún sentido. Lejos de eso, hay que incrementarlo. De hecho, yo he escuchado
declaraciones o planteamientos del señor presidente electo Nayib Bukele en el sentido, por ejemplo, de que la policía tiene que continuar tecnificándose. Así es, eso ha sucedido y hay más tecnología, hay muchas más opciones que se deben de implementar que seguramente se van a tomar. En materia de prevención, Manuel, el modelo de hacer o incluir a los actores sociales en la prevención del delito que acompañen a la Policía Nacional Civil para estos efectos y continuar disminuyendo en ciertas comunidades los índices criminales como se han disminuido, yo creo que eso eso va a continuar, obviamente habrán otros sellos, habrán otros estilos, habrán otros mecanismos, etcétera, pero son aspectos que no van a disminuir. Por ejemplo, lo mismo que hablábamos al principio, los mecanismos de cooperación con los Estados Unidos, con quienes compartimos en gran medida fenómenos delictivos como son las pandillas, esos mecanismos de cooperación y de intercambio de información, yo no creo que vayan a desaparecer. Es más, estoy absolutamente seguro de que estas acciones van a continuar con el nuevo gobierno, se van a fortalecer, se van a implementar nuevas iniciativas en esas mismas direcciones. Muy bien, director, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Le invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Somos el espacio de la entrevista de Hechos AM y hoy nos conversamos y escuchamos al director general de la Policía Nacional Civil. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos con nosotros al director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Jaguar Cotto, con quien estamos conversando sobre temas que tienen que ver con la seguridad, un tema que está muy vigente y que a todos nos interesa saber hacia dónde se va a enfocar, hacia dónde se va a dirigir. Director, hace unos días nosotros hablábamos sobre este mismo tema y escuchábamos cuando decían que había un arreciamiento de ataques contra elementos de la policía, había que incluso se mencionaba de un repunte de asesinatos y que todo esto buscaba influenciar a quien va a tomar en determinado momento el control del gabinete de seguridad y que va a manejar todo el tema que ahora ustedes están manejando, el tema de seguridad. Hemos visto de que la situación parece que se ha aplacado y se ha calmado un poco, por lo menos en los ataques contra los elementos de la policía. ¿Qué es lo que ha pasado desde su punto de vista, director? Estas, digamos, fuerzas que buscaban influenciar a la nueva administración, ¿se han calmado o las han calmado ustedes? Bueno, mira, Manuel, yo creo que en este tema lo que no podemos ser es ingenuos en cuanto al interés de los grupos criminales de posicionarse y de ponerse en un ambiente en el cual el clima para seguir delinquiendo para ellos sea lo más favorable posible. Ellos son una organización criminal, no tienen un fin político. Ellos lo que quieren es tener el espacio cómodo y suficiente para seguir delinquiendo, obteniendo bienes ilícitamente y seguir incrementando su patrimonio de forma ilegal y criminal. Esa es la base de la cual hay que partir. Y te lo digo, algo que parece obvio, Manuel, pero el problema es de que en este país también hemos tenido a gente, analistas, personas que le tratan de dar un sentido como humanitario al tema de la actitud de las pandillas. Y hay que tenerlos claros, esto no tiene ninguna óptica social ni política, estos son grupos criminales. Y cuando digo grupos criminales no lo digo de forma peyorativa, sino clara. Lo que buscan es continuar teniendo una ganancia, poder tener bienes y recursos para darse un nivel de vida específico a partir de generar un clima en el cual ellos puedan continuar haciéndolo. Ese es el objetivo, no hay otro. Y yo creo que no es válido y en este sentido el país debe cerrar filas y no permitirse aquella óptica de que tal vez quieren mejorar sus comunidades, tal vez quieren acceso a la educación, al empleo,
No, ellos no quieren acceso a la educación, al empleo y a la aceptación social. Ellos quieren generar un clima en el cual puedan seguir delinquiendo, en el cual con libertad puedan obtener una ganancia financiera. Se acabó. Eso es lo que quieren a través de la extorsión y de diversas actividades criminales, de lavado de dinero, etcétera, como lo hemos visto en diversas operaciones. Entonces yo creo que de eso tenemos que partir para analizar el fenómeno, ¿no? Las estructuras criminales obviamente procuran generar un ambiente de presión hacia el gobierno actual, hacia el gobierno entrante, y además, Manuel, te lo digo con claridad, no es la primera vez que nos sucede, y lo decimos con absoluta claridad por la información que manejamos y por la actitud constante de estos grupos criminales. Obviamente quieren hacerse sentir ante el nuevo gobierno como una estructura criminal que logre presionar para llevar al gobierno al punto donde desean llevarlo, que es calmamos nuestras acciones, ¿verdad? La policía deja de operar o de realizar acciones investigativas y de búsqueda de estructuras criminales en el campo. Nosotros, es decir, pandillas, dejamos de matar o bajamos la incidencia de homicidios, pero continuamos con la actividad criminal que nos genera lucro y que nos genera una ganancia. Ese es precisamente a lo que aspiran. ¿Cómo lo quieren lograr? Bueno, en primer lugar, disminuyendo los niveles de control en centros penales que les permita a las estructuras criminales que están encarceladas poder dirigir sus operaciones en la calle. En segundo lugar, que las estructuras a su más alto nivel desde el punto de vista financiero no sean investigadas. Que el nivel de presencia y patrullaje de la policía en las comunidades o sectores donde ellos se puedan encontrar armados no se realice. Esa es la zona de confort que ellos quieren lograr, ¿verdad? Y entonces hay que tener en cuenta mucho esto para el futuro, ¿verdad? Porque si ellos arremeten en ocasiones contra la población civil, contra miembros de sus mismas estructuras que consideran traidores o lo que sea, elevan los índices de homicidio, atacan a miembros de la Policía Nacional Civil, es precisamente porque quieren generar ese ambiente. Ahora bien, director, considerando, digamos, la situación que tenemos con el tema pandillas, ¿qué tanto impacto ha tenido el hecho de que en determinado momento se haya comprobado que las pandillas habían logrado incluso tener comunicación con actores políticos del país? O sea, ¿qué tanto impacto ha tenido para ustedes como, digamos, Gabinete de Seguridad el hecho de que en determinado momento actores políticos hayan tenido relación con estos grupos, buscando también siempre el tema de la influencia, y que pues para nadie es un secreto que esto ha sido así, y que han mantenido ese vínculo en determinado momento, tal vez por intereses de tipo electoral, tal vez por otro tipo de intereses que han estado en juego en la vida nacional? Bueno, estos casos son situaciones que se han abierto investigaciones sobre ellas. No sabemos a nivel de fiscalía hasta dónde esas investigaciones podrán llegar, y nosotros tenemos que respetar los avances que puedan darse en esa dirección. Pero sí te debo ser claro, Manuel, que en efecto el Gabinete de Seguridad, este Gabinete de Seguridad, del cual yo he sido parte prácticamente desde el inicio, desde el año 2014, hemos tenido una actitud en la cual hemos cerrado, negado y rechazado cualquier opción que tuviera que ver con negociar o acercarse a estos grupos criminales. Nosotros no podemos, como policía, hablar a nombre de los actores políticos, porque nosotros no somos los actores políticos, no somos los operadores políticos, no somos los partidos políticos, y no podemos hablar a nombre de ellos. Ellos tienen que expresar o justificar o explicar lo que hayan hecho o dejado de hacer, pero nosotros como Gabinete de Seguridad
hemos en ese sentido cerrado filas y te puedo asegurar, este día ya justamente cuando este gobierno está saliendo y nosotros hemos estado al frente del Gabinete de Seguridad, que desde ningún punto de vista, en ningún momento, nosotros hemos aceptado, tolerado o avalado que se hable o se negocie nada con las estructuras criminales. Y la posición sigue siendo la misma del primer día desde que el profesor Salvador Sánchez Serén es presidente de la República. No se negocia con estructuras criminales y no se negocia absolutamente nada, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido y yo creo que esa debe ser la actitud que debe de continuar, porque meterse en el campo de la negociación con estructuras criminales es algo muy peligroso. A ver, Manuel, aquí ya tenemos una experiencia de tregua. 2012. Que nos terminó desencadenando los altísimos niveles de incidencia delictiva que tuvimos en el 2015. Pero Manuel, te digo algo claramente también, no es El Salvador el único país donde han intentado recorrer ese camino de la negociación con estructuras criminales. Y te lo digo con claridad, Manuel, no existe, o por lo menos yo no conozco, ni un solo ejemplo de éxito en el problema de la solución de la violencia y la delincuencia de un país por esa vía. La estructura criminal siempre buscará negociar, siempre. Y lo único que quieren negociar son mecanismos que no afecten su patrimonio, que puedan continuar obteniendo bienes ilícitamente y siempre, escúchame bien esto, Manuel, siempre van a estar esperando el momento en que esa negociación se rompa para estar más empoderados y con una mayor capacidad de actitud o de acción criminal, que es lo que a nosotros nos sucedió en este país en el año 2015 precisamente. Entonces, si de esas lecciones a nivel nacional y principalmente a nivel internacional no sabemos reconocer que esa no es la vía de solución del problema de la violencia y la delincuencia, pues al final las consecuencias siempre se pagan. Porque estos grupos criminales, a pesar de que tengan un interés, presionen por una negociación, desde el momento en que empiezas a negociar con ellos, ya están pensando ellos en el momento en que esa negociación se va a romper y que ellos van a aprovecharlo para fortalecerse y tener un nivel de calidad y de incidencia criminal mayor. ¿Considera usted, director, que la tregua de 2012 efectivamente sirvió, digamos, para que las pandillas se armaran? Porque de pronto vemos el uso ya incluso de armamento que era de uso privativo de la Fuerza Armada y lo vemos en los enfrentamientos y los choques con elementos de la policía. De pronto vemos que durante la tregua, de hecho en mi actividad como periodista fui testigo de cómo se hacía la entrega de armas en el centro histórico y después resultó que todas esas armas estaban dañadas y que al final no eran las armas que tenían en uso las que estaban entregando. Efectivamente, ¿considera usted de que, digamos, ese momento, ese lapso de tiempo en el que se dio la denominada tregua sirvió como, digamos, espacio para que las pandillas fortalecieran su capacidad de choque contra los elementos de la policía? Así es, Manuel, y eso es lo que sucedió. Tú pregúntate por qué llegamos en el 2015 a un punto en el cual, por ejemplo, en el mes de agosto llegamos a tener 30 homicidios al día. Que valga el comentario. Ahorita tenemos un promedio de 8 homicidios al día. Pero ¿por qué tú crees que llegamos a tener 30 homicidios al día en el 2015? Era producto del rompimiento de esa tregua que dejaba a la estructura criminal fortalecida en logística, en dinero, en armamento, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en la tregua es que si bien disminuyó la incidencia delictiva en cuanto a homicidios,
no disminuyeron aquellas acciones criminales que incrementaron el patrimonio de las pandillas para armamento, para vivienda, y ahora después, posteriormente, porque yo creo que hay que relacionar los hechos, Manuel, Claro. no, las cosas no son aisladas. Por eso es que nosotros como policía y como fiscalía decidimos emprender una modalidad de investigación de estas estructuras criminales que atacaran precisamente la capacidad logística y financiera que habían ganado. Y por eso ves esos cientos de inmuebles que les hemos quitado, cientos y cientos de carros, autobuses, grúas, etcétera, con los cuales incluso han buscado inyectar patrimonio ilícito en actividades lícitas, a través de comercios, a través de restaurantes, a través de salas de belleza, a través de rutas de buses, a través de todo eso que nosotros ahora, como policía y como fiscalía, hemos ganado la capacidad de investigar. Esas son las cosas que yo, de forma muy optimista, y estoy muy seguro que así va a ser, obviamente no van a tener un retroceso, sino que van a tener una cualificación mayor con el nuevo gobierno para ser mucho más efectivos. En este periodo de los últimos 3 años hemos desarrollado 8 importantes, pero en total 13 operaciones que han golpeado fuertemente a esta estructura criminal. Y yo creo que esa línea de demostrar que esos grupos criminales, esos cabecillas, han incrementado su patrimonio a partir de actividades ilícitas y podérselos sustraer es un salto importantísimo en la investigación en este país. ¿Cómo ellos ganaron esa capacidad? Bueno, la fueron construyendo. No podemos ser tan mecánicos en hablar de un plazo a otro, la fueron construyendo, pero sin duda, Manuel, sin duda lo que te puedo decir en alusión a tu pregunta es que durante la tregua ellos fortalecieron esa capacidad de hacer este tipo de actividades criminales. Director, estamos en un proceso de transición. ¿Ya tuvieron ustedes algún tipo de acercamiento con el nuevo gobierno para entregar las instituciones o consideran que va a ser hasta que ya se nombre a los titulares de seguridad pública que se va a hacer esa entrega, digamos, de instituciones como la Policía Nacional Civil? No, mira, a ser sincero, hasta hoy no, nadie me ha buscado, a las autoridades policiales no nos han abordado para conocer, por ejemplo, quién va a ser el nuevo ministro, quién va a ser el nuevo director de la policía, a efectos de iniciar la transición. Yo no puedo especular en eso, es decir, no sé si eso va a ser hoy, si va a ser mañana, si va a ser el último día, no lo sé, no lo puedo determinar, no estoy en capacidad de definirlo. Lo que sí te puedo decir es que hasta este día o a este día nosotros seguimos teniendo ya el instrumento por medio del cual estamos en la capacidad de entregar o explicar de forma detallada en qué estado se encuentra la institución. No estoy hablando de un instrumento de rendición de cuentas o de un instrumento de logros, es decir, no estoy hablando de un instrumento que diga hemos logrado esto, hemos disminuido los índices, aquí no, sino un instrumento que responde a la pregunta en qué estado se encuentra la institución desde el punto de vista operativo, organizativo, financiero, logístico, etcétera. Ese instrumento está finalizado, de hecho tenemos ya casi 2 meses de tenerlo finalizado y lo que hemos estado haciendo bajo mi instrucción es que todas las semanas, todos los días lunes, ese documento se actualiza para que cuando la persona que asuma la conducción de esta institución esté ya en la disposición, nosotros tengamos un instrumento lo más actualizado. Es decir, tendremos un instrumento que no tendrá un retraso de más de 8 días en cuanto a la forma en que está funcionando la institución. Director, ya que hablamos de transición y hablamos de cambios que se están aproximando, usted daba unas declaraciones hace unos días, decía de que tenían por lo menos dispuestos 1000 policías para trabajar en el evento de toma de posesión, pero que al final es el Estado Mayor Presidencial el que tiene que asumir el control de ese evento, pero que usted decía que estamos dispuestos, en aquel momento decía, para
tener pues por lo menos 1000 elementos de la Policía Nacional Civil garantizando la seguridad, pero también hacía aclaraciones respecto a que no ha habido comunicación con los equipos que van, digamos, están coordinando esto ahí en el centro histórico. Sí, en efecto, así es. No se está coordinando esto con nosotros. Nosotros estamos listos ya para esa coordinación. De hecho, yo creería que ya esta otra semana podríamos estar teniendo una reunión con el Estado Mayor Presidencial para definir el plan, para conocer más bien el plan, porque ellos llevan la batuta en el plan de seguridad por cuanto se trata del presidente de la República. Y estamos en la total disposición. Cuando yo hablaba de la cantidad de personal que nosotros vamos a invertir, hay que tomar en cuenta que la seguridad no solo se limita a el lugar o el escenario donde se desarrolla el acto, sino que también hay que considerar a todas las personalidades que viajarán hacia nuestro país y que también hay que darles seguridad. Ahí hay una parte logística importante que desarrollar. Habrán muchos visitantes, también el control, la regulación del tránsito, el control en carreteras, porque hay que hacer un círculo ampliado de seguridad que se circunscribe incluso al control vehicular en carretera para evitar algún inconveniente. Entonces nosotros estamos pues listos para tener ya, afinar los detalles que puedan hacerse. Hay que recordar, Manuel, que nosotros en cuanto a seguridad pues ya tenemos mucha experiencia y no es la primera vez que un acto se da en una plaza pública, ¿verdad? Lo que pasa es que no se hace muy seguido, ¿verdad?, en cambios presidenciales, pero sí tenemos ya una experiencia ganada y de forma muy rápida podemos adaptarnos a la idea de maniobra del Estado Mayor Presidencial para dar cumplimiento a la seguridad de forma coordinada y complementar el esfuerzo que ellos hagan. Muy bien, director, le queremos agradecer que nos haya dedicado parte de su tiempo para cerrar esta semana. Definitivamente el tema de seguridad pública siempre tiene elementos que quedan pendientes de analizar. Esperamos pues recibirle a usted nuevamente. Todavía falta un poco de tiempo para que lleguemos al 1 de junio. Sabemos que los plazos son cortos, pero definitivamente que hay mucho que decir todavía sobre el trabajo de la Policía Nacional Civil y sobre todos los aspectos que tienen que ver con ese tema que decimos que está en la mente de todos los salvadoreños, el de seguridad. Gracias por estar aquí, director. Gracias, Manuel, es un gusto y bueno, espero estar aquí antes de irme. Bueno, así cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Gracias a usted por sintonizarnos. Le invitamos a que continúe con nosotros porque en Noticiero Hechos AM tenemos todavía mucha información que desarrollar.